Pero la pregunta sigue, ¿cómo una metodología empresarial principalmente puede aplicarse al presupuesto de un gobierno como el de México y cómo hacerlo sostenible? ¿A qué se refieren con esto? Se lo voy a preguntar a Alfredo Elizondo, de Gestión Social y Cooperación, GESOC AC, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, Mario. pónmelo en castellano, porque ya lo leí 3 veces y sigo trabándome en esto de... Es una visión por etapas. Bueno, primero, más bien, ¿cómo lograr que este concepto empresarial se aterrice o se adapte a un gobierno? ¿Tenemos que ver ya a los gobiernos como empresas? Me parece que esta visión de reducir el gobierno a una empresa no es del todo correcta. Ajá. Y de hecho, la técnica como tal, a pesar de que surgió en el ámbito empresarial, en la parte de gobierno no se ha tratado de implementar de esta manera. Más bien, desde que lo implementó en la primera ocasión Jimmy Carter en el estado de Georgia y luego ya en el gobierno federal, el presupuesto base cero, más allá de el precepto de que cada año se reevalúan los programas, lo que implica es que se va a generar una metodología para saber cuál es el costo de implementar estos programas y vis a vis con otras opciones de política pública, otros programas similares que vayan dirigidos hacia los mismos objetivos, se puedan tomar decisiones en donde los programas menos costosos pero con mejores resultados sean los que se pueden implementar a una escala cada vez mayor. Y esto, como bien dices, se puede, o la metodología implica que se tiene 3 fases dentro del ciclo presupuestario. La primera tiene que ver con la planeación. Para eso hay que primero definir qué objetivos queremos conseguir. En el caso de los gobiernos, a diferencia de las empresas, no están buscando la rentabilidad, sino más bien buscan ciertos objetivos. Por ejemplo, en el caso de la política social, disminuir ciertas brechas con respecto a la pobreza, con respecto al desarrollo económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y estos objetivos son los que guían de alguna o de otra manera el accionar de los programas. En la fase de implementación, lo que se revisa es si en verdad los costos que se habían esperado fueron los que realmente tuvieron efecto. Y en la parte de evaluación es si con el dinero que al final se ejerció o que se gastó en la implementación de estos programas, se obtuvieron los resultados deseados. Y también compararlo, como te decía, con otros programas que tienen objetivos similares o son programas similares, pero que a lo mejor tuvieron mejores resultados o pudieron tener peores, ¿no? Nada más que en el caso de México, lo platicábamos antes de iniciar el programa, es un mundo burocrático de datos, de información, de programas, darle seguimiento a todo esto. El asunto también, la transparencia sigue siendo el gran problema, porque ¿cómo contabilizar y cómo darle seguimiento a todo esto? ¿De qué universo hablamos? Te lo voy a poner en perspectiva. La estructura programática 2014 constaba de 2015, perdón, más o menos alrededor de 1024 programas que tiene que manejar todos ellos la Secretaría de Hacienda. Tienen que ejercer la parte de planeación, de seguimiento y de evaluación. Y dependiendo, por ejemplo, los programas sociales, lo revisa también Coneval. Para este año, la compactación de la estructura se quedó en más o menos 889 programas. Sigue siendo un mundo. Sí. Para el propio aparato, en este caso para la Secretaría de Hacienda, es muy complicado darle seguimiento. Desde el punto de vista ciudadano es todavía más complejo darle seguimiento. Y de cualquier manera, lo que nosotros hemos analizado con respecto a este gran universo de programas es que no necesariamente se requiere tener este gran universo, sino que podría compactarse aún más, porque muchos de ellos son muy similares en la forma en la que se implementan, en los objetivos que tienen y también hacia la población específicamente a la que va dirigida. Algunos son programas solamente de corte gubernamental, es decir, que operan dentro del propio gobierno, otros que sí están dirigidos a beneficiarios específicos y otros más que por su naturaleza, por ejemplo, las transferencias hacia los estados en términos de recursos también se consideran dentro de este paquete, pero podría racionalizarse mejor. Seguimos hablando con Alfredo Elizondo, de Gestión Social y Cooperación, GESOC AC, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, sobre este tema del presupuesto base cero, un presupuesto sostenible a corto y mediano plazo. Pero yo creo que es importante entender que justamente al momento de desmenuzar las condiciones en las que están, por ejemplo, los programas que tenemos en el país, encontramos uno de los grandes motivos, una de las grandes preguntas que todos tenemos. ¿Por qué si hay tanto dinero? Porque lo hay. ¿Por qué si hay tantos programas de asistencia? Porque los hay. La pobreza sigue aumentando y creo que por primera vez alguien nos ha puesto el dedo en la llaga. Platícanos esta parte de
tener tantos programas, cómo obstaculiza la duplicidad y demás, se van sumando para obstaculizar que justamente para lo que fueron creados no logremos concretarlo? Hay dos grandes enfoques, por así decirlo, en términos del por qué no funciona, o dos grandes explicaciones. La primera de ellas tiene que ver con la orientación. Estos programas, por su propia lógica, están diseñados para revertir ciertos aspectos del programa al que están dirigidos, pero no son programas que están adecuados para realizar derechos, que es una cosa completamente distinta. Por ejemplo, el caso del Seguro Popular. El Seguro Popular es un programa que por su propia lógica lo que busca es cubrir a aquellas personas que no lograron entrar dentro del IMSS, dentro del ISSSTE, pero nada más bajo un parámetro específico de determinados padecimientos. Eso no significa que estamos hablando de un sistema universal en el país de salud. Además de esto, el problema es que la gran cantidad de programas incluso pueden competir entre ellos. Te voy a poner un ejemplo. Hay programas de la Secretaría de Zagarpa que ofrecen apoyos para productores. Y bueno, la gran mayoría de estos apoyos se ha documentado que van hacia los grandes productores, no ni siquiera los pequeños. Hay programas de Semarnat que ofrecen apoyos para conservar, por ejemplo, a ciertas partes de bosque que luego se utilizan para cultivo. Entonces, mientras Zagarpa da un apoyo mayor porque los agricultores utilicen el terreno para generar siembras, el apoyo que hace Marnat es menor y el efecto que tiene ese programa pues es mínimo porque están compitiendo entre sí mismos. Claro. Y esta gran duplicidad y también la gran cantidad de programas impiden que haya, como decía, una cobertura efectiva, incluso en programas tan grandes como Oportunidades o incluso la pensión para adultos mayores. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado que se han dado este tipo de subsidios a adultos mayores que no necesariamente lo ocupaban, ¿no? Entonces, hay toda una serie de problemas. Se dispersa y se obstaculizan. Exacto. Ahora, entonces, lo que debemos entender que ustedes están proponiendo, esta suma de esfuerzos de varias organizaciones, entre ellas 5, ustedes por supuesto hay varias, reconocidas, importantes, que acaban de formular una propuesta seria a las autoridades del país, que consiste en ¿qué? Bueno, nada más déjame platicarte un poco. Okay. El conjunto de organizaciones nos denominamos el Colectivo por un Presupuesto Sostenible. Somos 9 organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación especializadas en diversas dimensiones del presupuesto, la transparencia y la rendición de cuentas. Cada organización tiene su propio foco de análisis. Nosotros, por ejemplo, en GESOC tenemos un foco analítico muy desarrollado con respecto a programas sociales. El INCO tiene con respecto a la competitividad. Fundar tiene con respecto a ciertas partidas de gasto como comunicación social de la presidencia. Y todas nos hemos juntado tomando en consideración el llamado del secretario Videgaray para ofrecer nuestras propias investigaciones y las propias recomendaciones que por años hemos generado y que ahora, ante el panorama tan adverso que tenemos por la pérdida de recursos de petróleo, creemos que son impostergables. Estas medidas ya se las hemos entregado a Hacienda y se las entregamos, por ejemplo, para reestructurar la estructura programática de 2016, y ya durante 3 entregas, 3 reuniones que hemos sostenido, hemos entregado no solamente para cómo podemos modificar esta estructura, sino también cómo podemos dotar de mejores mecanismos de revisión y de transparencia a los recursos públicos. Y digamos que este objetivo no solamente se refiere al paquete económico 2016. Desde nuestro punto de vista, no se requiere solamente reestructurar cómo gasta el gobierno, sino también cómo va a recaudar mejor, cómo puede hacerlo de manera que sea adecuada al ingreso de cada persona, cómo evitar el endeudamiento o el sobreendeudamiento en este caso, y cómo esto se puede trasladar en un gasto que esté pensado no para este paquete económico únicamente, sino para las siguientes generaciones, que la propia lógica de la presupuestación en el país solamente nos lleva a pensar en cuánto dinero le vamos a poner a determinado programa para el siguiente año, pero no cómo podemos asegurar derechos, por ejemplo, el caso de las pensiones de aquí a 30 años. Creemos que ese tipo de discusiones están ausentes y que tenemos que impulsarlas ante esta coyuntura. Digamos, dejar de vernos el ombligo como cada año y tratar de ver hacia el futuro con mucho más armas y una visión de largo plazo, porque siempre hemos sido cortoplacistas, por eso se nos acaba la pila muy rápido, ¿no? Exacto, y sobre todo porque nos enfrentamos a lo que podemos denominar un cambio estructural de las finanzas públicas. Ya no tener los recursos petroleros implica que ahora vamos a tener que financiar todo, la gran mayor parte, con los impuestos.
Y esto es algo a lo que no estamos acostumbrados. Somos, en términos de América Latina nada más, el peor país con recaudación, más o menos a nivel de Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, este es un problema grave que tenemos que corregir. Pero, por ejemplo, el proceso de reestructuración 2016 con enfoque base cero que propone la Secretaría de Hacienda no está contemplando en esta parte, por ejemplo, la parte de ingresos. Y eso nos parece que en el mediano plazo nos va a llevar a un problema. Claro, va a detonar otros problemas quizá mayores, porque finalmente sin los ingresos del petróleo, por lo menos no a los ingresos que estaba acostumbrada la administración pública, y con tantos hoyos que tapar, de pronto pues el dinero se fuga, las los viejos hábitos pueden seguir presentes de alguna forma, y esto da al traste con cualquier buena idea de política pública que pudiera ser a largo plazo, ¿no? Claro, ahora, nosotros hemos calculado que, por ejemplo, la pérdida petrolera para este año está entre 355,000 y 400,000 millones de pesos. Eso no quiere decir que otras fuentes de ingreso la puedan compensar. Por ejemplo, ahora el IEPS de gasolina lo está compensando un poco, pero esto no va a ser permanente. Más bien, lo que creemos es que se tiene que repensar cómo estamos construyendo el presupuesto, desde cómo calculamos las variables del crecimiento económico. Y cómo estimular el mercado interno. Efectivamente. Que no podemos seguir dependiendo del ingreso petrolero. Incluso las remesas ya no pueden ser una salida que compense esto, sino que tenemos que avanzar a un modelo que evite que sigamos acrecentando el gasto del gobierno, porque del año 2000 para acá esto se ha vuelto un crecimiento en espiral, han casi triplicado el presupuesto y tenemos crecimientos mínimos del 2.5% anual. Esto no puede seguir sucediendo. Sí, claro, tenemos un grave problema, pero bueno, también tenemos el apoyo de organizaciones como ustedes, las que integran este colectivo, que pues nos comparten esta información que quizá no teníamos muy clara, pero es importante saber por qué es importante darle seguimiento. ¿Y te parece si en una próxima emisión continuamos hablando de estos temas? Con mucho gusto. Muchísimas gracias a Alfredo Elizondo, de Gestión Social y Cooperación GESOC AC, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, y gracias a usted también por acompañarnos en este programa 360, Panorama 360. Mañana no, el próximo lunes nos vemos aquí en Efecto Televisión y nos escuchamos por el 8:30 de AM Radio Capital. No le cambie, sigue sintonía.